Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, gente de cuarto año del Huergo. Espero que estén muy bien. La clase pasada hicimos la... Ay, estoy siendo muy abrupta en el comienzo, no estoy haciendo una correcta bienvenida. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando, que estemos todos sanos en este contexto que es un poco adverso. Eh, Ahora sí, la clase pasada hicimos una introducción a la obra de Juan Rulfo. La idea de hoy es que empecemos entonces leyendo el primero de los cuentos que vamos a leer de él, que se llama Nos han dado la tierra. Lo tienen en el Classroom junto con esta clase. Vamos a leer, eh, originalmente en el programa tenemos 4 cuentos, vamos a ver si leemos los 4 o si hago un recorte en vista de la situación en la que estamos, ¿no? Eh, Habíamos hablado sobre Rulfo, dimos algunas características en primer lugar, de su biografía. En segundo lugar, bastante hablamos sobre el contexto en el que se inserta, porque el contexto también es el que explica en cierta medida la importancia de su obra, de una obra tan escueta, en el conjunto de la literatura latinoamericana. Hablamos sobre algunas de las características de su narrativa que lo inscribían adentro como de la tradición más innovadora de la literatura latinoamericana, y dimos una serie, creo que son 5 características sobre las que les hablé más o menos que a ustedes, además de servirles para caracterizar a la obra de Rulfo, les sirve para entender también cuáles son los cambios de paradigma estéticos que se producen en este momento, en la primera mitad del siglo XX acá en América Latina, ¿no? Sin más, vamos a nosotros a leer Nos han dado la tierra. Nos han dado la tierra, además de ser el primer cuento que nosotros eh, eh, no, con el que nosotros nos aproximemos a la obra de Rulfo, es el primer cuento del libro El llano en llamas, ¿sí? Que es el primer libro que publicó Juan Rulfo, ¿sí? Eh, en este cuento, digamos, la idea es que nosotros veamos algunas de estas características que habíamos hablado. No se van a dar todas, por supuesto. Va a ser muy raro el caso en el que todas converjan en un único texto. Que veamos algunas de esas características y que también veamos cómo opera el contexto, ¿sí? En la clase pasada, cuando hablamos sobre la Revolución Mexicana, yo les comenté que probablemente la única demanda, una de las dos, una de las dos demandas en la que todos estaban de acuerdo durante el convulso periodo que fue la Revolución Mexicana, tuvo que ver con, por un lado, ¿no?, la reforma política, y por otro lado, la reforma agraria, a esta a la que hacíamos mención. Bueno, el cuento Nos han dado la tierra va a tematizar la reforma agraria que efectivamente en algún momento llegó, en algún momento de fines de la década del 20, llegó de la mano del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero al parecer no fue tan ecuánime como se esperaba en los papeles, ¿sí? Quiero decir, una de las cosas que va a tematizar el cuento, no arruino la experiencia de lectura diciendo esto, quédense tranquilos, no estoy spoileando nada, eh, tiene que ver con que finalmente cuando se distribuyeron las tierras, eh, a las clases populares las tierras que les quedaron fueron tierras improductivas, ¿no es cierto? Tierras infértiles, fragmentos de desierto. Eso es un poco lo que viene a tematizar y también a denunciar, ¿por qué no?, el cuento de Rulfo. Lo voy a leer con ustedes, como venimos haciendo. Les recomiendo siempre seguir la lectura del texto. No sé si me están viendo en la compu, síganlo en la pantalla del celu, o si pueden minimizar la proyección de YouTube para seguir solamente con la voz, y está bien también. O sea, ¿quién quiere ver mi cara tanto tiempo? Ni yo la verdad que los compadezco tremendamente, pero bueno. La otra que podría sería, si no, grabar tipo podcast, ¿no? O sea, solamente mi voz. Pero me parece que ustedes no tienen mucho el hábito de tipo radio. Yo no sé qué digo ustedes, yo tampoco lo tengo. Pero quiero decir, eso también sería una buena opción, si prefieren. Cualquier cosa me comentan. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos, pero sí, hay algo, hay un pueblo.
se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Fíjense, bueno, por supuesto la lectura va a ser súper interrumpida, como es siempre. Acá en esta primera parte, ni siquiera llegamos a terminar el primer parágrafo del texto, pues podemos observar algunas de las características de las que hablamos, ¿no es cierto?, de forma teórica. En primer lugar, dijimos, Rulfo va a siempre tratar de prescindir de la figura del narrador de tercera, ¿no es cierto?, el narrador al que estamos acostumbrados. Y acá el tipo que nos va a contar el cuento va a estar contándolo en primera persona, ¿sí? Eso ya nos da la pauta de la frase, por ejemplo, uno ha creído a veces. Es algo importante dentro de esto. Otra cosa, si bien no lo hablamos concretamente en la presentación, pero sí lo vimos cuando vimos a Carpentier, que decía Carpentier que había cierta, como decíamos, ¿no?, tendencia como antirracional en la literatura latinoamericana. Si bien en Rulfo no va a haber el barroquismo que sostenía Carpentier era inherente a la cultura latinoamericana, sí vamos a observar cierta como pervivencia de lo irracional, ¿sí? Algunos dicen que eso es como una suerte de pervivencia de lo mítico, ¿no es cierto?, que se corresponde como con las culturas de los pueblos originarios. Ustedes dirán, ¿pero dónde hay irracionalidad en estas 4 oraciones que leímos hasta ahora? No me refiero a irracionalidad, no es que es un texto irracional per se. Lo que quiero decir es, hay una predilección por las imágenes sensoriales. ¿Observaron? Vuelvo a leer esto, ¿no? Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Y más adelante también, se oye que ladran los perros y se siente en el humo, se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. ¿Ven la concatenación de imágenes sensoriales? Parecieran estar dándonos la idea de que el texto pasa más por los sentidos que por la razón, ¿sí? Quiere provocar más una emoción, si se quiere, a partir de las imágenes sensoriales, que enunciar una serie de ideas. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de como antirracionalidad, ¿sí? Espero que se haya entendido, fue medio flashera la explicación. Sigo. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice, son como las 4 de la tarde. Observen algo que interesante. Decíamos, ¿no? Cuando presentamos a Rulfo hablábamos sobre la importancia de la oralidad, de tratar el intento que hace Rulfo de traducir la oralidad de ese campesinado, de esos habitantes rurales del centro de México, en términos literarios. Y fíjense que uno de los elementos con los que va a dar la sensación de oralidad el texto, ¿cómo se construye la oralidad? Es muy fácil decir, bueno, acá hay una sensación, me da la sensación de que alguien está hablando en el texto, pero es difícil entender cuáles son los mecanismos por los que se construye esa sensación de oralidad, ¿no es cierto? Y me parece a mí, uno de los mecanismos por antonomasia en Rulfo va a ser la repetición, ¿sí? Lo dijimos cuando allá lejos y hace tiempo cuando hablábamos de Echeverría. La oralidad en realidad está plagada de repeticiones, por un lado, cosas que digo, que ya dije, vuelvo a decir, amplío, de hecho yo misma lo estoy haciendo ahora. Y por otro lado de elipsis, de cosas que no digo, cosas que debería decir, completar de alguna manera, pero dejo que el contexto hable en lugar de mis palabras, ¿sí? Bueno, en Rulfo va a haber mucho de las dos cosas. En particular, esta idea de la repetición, que va a ser muy propia como del tono cansino, el tono ese como lento que tiene la oralidad concreta de los personajes de Rulfo, ¿sí? No estoy hablando de la oralidad real del campesinado mexicano, a quien por supuesto no conozco. Son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. ¿Ven? La repetición es como circular el texto, como si hiciera este dibujo, ¿no? Hace rato, como eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más que este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva.
Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. El resuello es la respiración, ¿no? Trabajosa. Aquí, así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Ven que también esas son imágenes sensoriales, ¿no? Cuando describe esa sensación, las palabras que se secan en la boca y que terminan como ahogando la respiración, uno tiene la sensación de percibirlo, ¿sí? Cae una gota de agua grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos, pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento, que viene del pueblo, se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros, y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Qué linda imagen esa, ¿no? La gota que cae por equivocación, por un error, porque en el desierto no llueve, dice, la tierra se la come, la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Otra vez, el dibujo. ¿Vieron? Ustedes se preguntarán, y yo también, ¿para qué doy clase con un lápiz? Me parece que es porque extraño un poco dar clase con el marcador del pizarrón en la mano. Debe ser eso. Acá. Y ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. El llano, el desierto, ¿no? Se refiere. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros, no hay nada, a no ser unos cuantos huizaches trespeleques, unos cuantos arbustos con pocas hojas y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina, la carabina en la escopeta, ¿no? Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho, de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol, el calor, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas son unos arbustos, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas. Es una unidad de medida la yunta. Pero no hay agua. Ni siquiera para un buche. Para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla, y ni aún así es positivo que nazca nada. Ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora, váyanse.
Es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra. Fíjense una cosa que interesante lo que pasa en el texto acá, ¿no? Hablamos sobre, ¿se acuerdan una de las características que dijimos, ¿no? La ruptura del orden temporal. ¿Se acuerdan? Una de las características que vimos en la clase introductoria. Bueno, fíjense acá, ¿qué pasó en realidad? Nosotros tenemos un presente de la enunciación, ¿no? Que es el momento, si estuviera acá el pizarrón, que es el momento en el que están caminando. Nuestro narrador y sus 3 compañeros están caminando por el llano, evidentemente decidiendo con qué tierra, con qué fragmento de desierto van a quedarse. ¿Cómo se nos narra la escena en la que les dan efectivamente esa tierra? Mediante el uso de un flashback, o sea, vamos atrás en el tiempo, ¿sí? Para ustedes esto es atrás o adelante, tendría que pensarlo. Vamos hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Ahora estamos volviendo al presente de la enunciación nuevamente, al momento en el que están caminando, y vamos a ir hacia adelante, ¿sí? Esa es una de las rupturas del orden temporal a las que hacíamos mención. Como ven, e insisto con esto, nosotros estamos muy familiarizados con esa forma de narrar, que es la propia de nuestra contemporaneidad, digamos, ¿no? Hoy es mucho más difícil encontrar un argumento, perdón, una narración, sea un libro o una película, lo que sea enteramente lineal, ¿sí? Pero en cierta medida podemos pensar que esa es la forma narrativa por excelencia de las grandes novelas del siglo XIX, ¿sí? Vuelvo sobre eso. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba. Los sopilotes son como, son aves carroñeras, ¿no? Como los caranchos, ponele. Uno los ve allá cada y cuando muy arriba volando a la carrera tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada, yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así, el calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza, y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? No es tierra eso, ¿no? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo, aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto, oye, Esteban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? ¿De dónde sacaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes, ¿de dónde la marcaste, La compraste, ¿no? No la marqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella. Allí escondida se te va a ahogar, mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice, estamos llegando al derrumbadero. Fíjense, ¿no? Esta escena es que es como... Hay algunas interpretaciones críticas como muy divergentes sobre qué significa esta escena como de la gallina, ¿no? Yo creo que sin entrar en simbolismos como más transparentes, sin lugar a dudas como la escena tiene algo de melancólico, ¿no? La idea de que, bueno, lo único que tiene este tipo es una gallina y bueno, tenía que salir lejos y se llevó a la gallina con él, ¿no? Hay ahí como, me parece a mí como una especie de alusión, o por lo menos esa gallina como que connota cierta, además de la pobreza propia, ¿no? Como cierta idea de la soledad. Estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena.
Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mula, lo que bajara por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo, nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Las chachalacas son las cotorras. Eso también es lo que nos gusta. Hay vida, ¿no? Están llegando hasta un lugar donde hay vida, hay tierra, hay aves. El fin del desierto. Ahora los ladridos de los perros, otra vez la imagen auditiva, se oyen aquí junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca, rebota, y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar a su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Bien, es entonces el primero de los cuentos del Llano en Llamas y me parece a mí que va a marcar, van a ver ustedes, la tónica del resto de los textos, ¿no? Esta especie como de contexto en sordina que aparece, el contexto de la revolución, o deberíamos pensar como del momento post-revolucionario, donde aparece como el proyecto un tanto fallido de la reforma agraria, donde aparece también, fíjense, este delegado, ¿no? Que la respuesta que les da es: ustedes no tienen que atacar al gobierno, que es el que les da la tierra, ataquen al latifundio. Aparece el discurso bien propio de la revolución, pero por otro lado aparece también como uno de los resultados más chotos que tuvo la Revolución Mexicana, que fue también la enorme burocratización del Estado mexicano, ¿no? Porque cuando ellos le dicen, no, bueno, pero le explicamos, le dicen, no, la queja manifiéstenla por escrito, ¿no? O sea, mándenlo para que se vuelva un archivo más en medio de un mar de archivos. Ahí entonces, como decía, esa es la manera en la que va a aparecer. Ven que es una manera como muy elusiva, muy como de costado, ¿no? Muy en chanfle, a la que alude a la historia mexicana reciente, me parece a mí. Y eso también lo vuelve interesante a esa forma particular de la alusión. Por otro lado, pudieron ver ustedes algunas, me parece, como de las técnicas como más a las que habíamos hecho mención solamente en la parte de la teoría. Pudieron ver cómo aparece esa idea de la oralidad, pudieron ver cómo aparece la figura, esta predilección por no trabajar con los narradores de tercera, por trabajar exclusivamente con las voces, y también con algunas otras cosas, ¿no? Que si bien a lo mejor no las... con la ruptura del orden temporal a la que hacíamos mención, ¿no? En el fondo la escena más importante, que es la escena en la que les entregan la tierra, es narrada mediante el uso de un flashback. Y por otro lado decíamos también con la construcción, ¿se acuerdan? Habíamos hablado, la construcción de ese espacio. En este cuento, en definitiva, lo que está es caracterizado, cómo va a ser el espacio, esta especie de ruralidad a medio camino entre el desierto y los pequeños poblados que van a aparecer en la obra de Rulfo, ¿sí? Esas son entonces algunas de las características que yo quería que ustedes atestiguaran acá en este cuento. La próxima clase, hoy tienen que hacer esto nada más, ahora que veo, fue una clase breve, así que no tiene mucho, no da lugar a que me puteen. La clase pasada fue un poco larga, lo reconozco. La próxima clase vamos a leer otro de los cuentos y bueno, ya vamos a ir pensando en el trabajo que va a coronar nuestra lectura sobre Juan Rulfo, que como siempre digo, va a ser un trabajo que va a combinar la lectura que ustedes puedan hacer de los textos con también las interpretaciones que vamos haciendo acá en los videos de las clases teóricas. ¿Sí? Espero que estén muy bien, que se sigan cuidando y que por lo menos, como digo siempre, la semana que viene, cuando nos encontremos, estemos todos. Nos vemos.